Bueno amigos, pues nos encontramos en la Plaza Elías Santos Abreu, más conocida para todos los llaneses como la Plaza Chica. ¿Es así, Alicia? Sí, efectivamente, la Plaza Chica de siempre, ¿no? De nuestro pueblo de los Llanos. Bueno, pues se encuentra con nosotros, como habéis visto, nuestra consejera Alicia Menostén de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, y con ella vamos a hablar un ratito pues sobre las cuestiones de su departamento, que no son pocas y que una vez se inició esa erupción volcánica se ha puesto a trabajar y yo creo que con buenos resultados, así lo dicen todos los productores y esperemos que sigan así. Alicia, fue un trabajo muy duro después de esa erupción volcánica para remodelar todo el sistema, para remodelar un poco esas ayudas y para agilizarlo, ¿no? Sí, efectivamente, además desde el principio tuvimos los problemas logísticos, desde el principio cómo llegar a la finca, hubo zonas a las que no se podía acceder, entonces ahí estuvimos trabajando desde el primer momento en lo que era la emergencia, ¿no? La segunda parte fue efectivamente cómo poder ir anticipando pagos a esas personas que habían perdido esas explotaciones bajo la lava o que estaban teniendo muchísimos problemas para poder entrar en la finca. Eso pudimos hacerlo en diciembre, pagar 13,5 millones. En febrero volvimos a pagar otro 1 millón de euros más y así hemos ido compensando las pérdidas, ¿no? Y después con la vista puesta hacia el futuro, ¿no? De que esa reconstrucción, por un lado, de todos los invernaderos, de todas las redes de riego, la replantación en la zona de toda la zona de las ollas Remos, de la zona del Manchón, y después también a más largo plazo ese estudio de viabilidad que estamos haciendo para rehacer, reconstruir toda esa zona cubierta por la lava, poder replantar encima, ¿no? Es decir, hemos trabajado faseando en fases distintas, primero en la emergencia y después ya en la reconstrucción. Yo creo que está siendo y será un trabajo complejo, muy complejo, ¿no? Yo creo que el más complejo viene ahora, además, ese estudio de viabilidad, habrá que también que tomar decisiones, llegar a consensos con los propietarios, con los afectados. Ese será un trabajo arduo que nos queda de aquí hasta final de año. Un estudio de viabilidad que se encargó a Traxatep y que, bueno, pues recoge diferentes aspectos, tanto aspectos jurídicos, medioambientales, de agricultura, todo ello para que sirva de cuerpo normativo y, por ejemplo, la consejería pueda presentarlo y exigir pues una reconstrucción de esas zonas que son agrícolas. Sí, la idea nuestra es poder recuperar lo máximo posible, ¿no? Para eso tenemos que tener unas bases y las bases de este estudio, un proyecto técnico donde se estudien todas las facetas, la parte técnica, la parte jurídica, la parte ambiental y que también nos dé unos números de cuánto nos va a costar todo esto y unos plazos también de cuánto tiempo tardaremos en hacer todo esto. Necesitamos ese documento que sea después para poder primero buscar los fondos, garantizar las ayudas durante esa temporada, durante ese tiempo, y finalmente poder ejecutar la obra, ¿no? Yo creo que, por tanto, a pesar de que son 8 meses de estudio, yo creo que son necesarios para poder tener algo que realmente nos sirva para el futuro. Decía su compañero Sebastián Franqui que sobre papel se pueden hacer muchos estudios, pero después hay que llevarlos a cabo y que eso conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo para poner, bueno, pues todo eso que está sobre papel, ponerlo, bueno, a andar, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad, el papel lo aguanta todo por un lado y sobre el papel todo es sencillo. Después tendremos, yo creo que en el futuro, pues, un trabajo importante por delante para poder llevarlo a cabo. Pero lo primero es tener el papel, tener el proyecto para poder ejecutar la segunda parte. Así que en ello estamos, en esta primera fase. Además que queremos que sea participativa, que los propietarios, los afectados estén ahí opinando y dando sus ideas para poder llegar a soluciones de consenso, ¿no? Eso creo que es fundamental en este caso. Es verdad que tenemos muchísimas incertidumbres todavía, ¿no? Incertidumbres de dónde vamos a poder reconstruir, cómo lo vamos a hacer. Es decir, es verdad que tenemos muchas incertidumbres que tendremos que ir afinando de aquí a final de año, ir buscando pues certezas, ¿no? Certezas para todos, para los afectados, pero también para la administración, porque evidentemente tendremos un trabajo por delante que hacer. Tendremos que ir aclarando cuáles son las condiciones. Hace escasamente unos minutos terminaba un programa de Cadena SER que se hacía aquí en los Llanos de Aridane, donde participaban pues 3 miembros del gobierno y el presidente del gobierno de Canarias, y nos decía José Antonio Balbuena: las propiedades son de ustedes, las vamos a respetar, pero hay que buscar la manera
hay que buscar la manera de poder pues volver otra vez a poner en marcha todos esos sectores, pero eso debe ser como una concentración parcelaria, ¿no? Sí, en el caso de lo que trabajo que está haciendo desde la Consejería de Valbuena es rediseñar el valle, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con esta mancha que tenemos aquí? ¿Cómo replanteamos esos barrios que existían antes? ¿Cómo reconstruimos? ¿Cómo buscamos usos del suelo para cada actividad? La industrial, la residencial, la turística, ¿no? En el caso de agricultura, el uso del suelo está claro, es un suelo agrícola. Digamos que de la zona de la carretera general hacia la costa seguirá siendo agrícola, es lo que queremos. Lo que queremos desde agricultura es mantener esa actividad y reconstruir sobre esa zona, ¿no? Por tanto, vamos trabajando de forma coordinada, tanto la Consejería de Transición Ecológica como con Agricultura, en el uso de los suelos, en la definición de esos usos, y después tendremos que hacer la segunda parte del proyecto, ¿no? Que es la reconstrucción. Asprocan presentaba también una apuesta para el tema de pues volver a poner en marcha toda esa zona agrícola de carreteras hacia abajo, como decía usted, con bancales, pues intentando aprovechar todo el terreno. Yo creo que es un aporte más a ese estudio de viabilidad que nos comentaba Alicia. Sí, por supuesto, trabajamos con Asprocan, también trabajamos con el Cabildo, con esa fundación que también está aportando proyectos distintos. Yo creo que cuanto más visión, cuantas más personas miren, cuanto más personas opinen, más enriquecedor es, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la experiencia que tiene también Asprocan como organización de productores de plátano es fundamental y es importantísima para poder aportar, ¿no? Y en ese sentido, toda ayuda es bien recibida, además toda colaboración es necesaria y yo creo que, sobre todo en estos momentos tan complejos, ¿no? Había una pregunta que hacían el público en esta reunión, por decirlo así, de Cadena SER en la Plaza de los Llanos, y era a José Antonio Valbuena sobre el tema de las desaladoras. En esta semana que viene ya comienza la tercera, y le preguntaban que si había agua suficiente para la producción, y él especificaba, desde un principio se ha dicho que es para mantener viva la planta. Sí, bueno, tendremos una producción de unos 9.000 y pico metros cúbicos por día. Eso lo que tenemos que hacer es ver si exactamente es suficiente para la demanda que tenemos. O visto al revés, ya se está haciendo ese estudio de parte de las organizaciones de productores, ya han delimitado parcela por parcela, qué parcela está en cultivo, qué parcela uno se ha plantado, cuándo se prevé plantar cada una de las parcelas que hay en esa zona. La zona es desde las Ollas hasta el Remo, más o menos, ¿no? Aparte de que hay algunas que no se puede acceder por el tema de los gases, para hacer una previsión de cuánta agua necesitamos al día durante los próximos meses y ver si realmente tenemos suficiente agua para plantar lo que queremos plantar. En caso contrario, habrá que reducir lo que es necesario. El objetivo nuestro es que tengamos agua suficiente para lo que tengamos plantado. Es decir, que si tenemos esos volúmenes de metros cúbicos disponibles, plantemos lo proporcional, digamos que podamos tener agua para esas plantas, ¿no? Por tanto, hay que estudiar muy bien la oferta y la demanda a nivel de detalle, sobre todo la demanda de agua de todas las parcelas juntas al día para garantizar que las van a tener. No obstante, desde un principio ahora mismo se está replantando nuevo, también plantas madres encapados, y eso lleva menos agua que en plena producción. Entonces, bueno, hasta que llegue ese momento de plena producción, estimamos que ya habrá llegado los tubos que se están llevando por la zona de la Fajana para llegar a la zona de las Ollas, ¿no? Sí, efectivamente, claro, tenemos unos cálculos históricos que tienen las comunidades de regantes de la demanda diaria en esa zona, pero esos cálculos están basados en unas fincas a plena producción. Ahora mismo tenemos fincas que están sin producir, otras que están recién plantadas, que tienen unas necesidades de agua muy diferentes, tienen menos necesidades de agua por planta, pero con mayor frecuencia, porque es verdad que el sistema radicular es más pequeño, necesita más riegos con menos agua, digamos. Entonces, por eso es tan importante ir al detalle y ver exactamente con la casuística de cada parcela qué cantidad de agua necesitamos. Es verdad que se prevé que una vez entrado en el otoño, que tendremos menos necesidades de agua porque hará menos calor, pero que además en esa época, a final de año, tendremos también el tubo nuevo que conectará otra vez la red de riego de Ollas Remo con el valle, por tanto llegará el agua del valle como siempre ha llegado hasta esa zona, ¿no? Por tanto, yo creo que lo fundamental ahora es ver exactamente qué cantidad de superficie podemos regar con el agua que tenemos, ajustar eso para que no haya
digamos, distorsiones para que no haya problemas de regadío este verano, ¿no? Y en ese sentido creo que se está trabajando ya desde las organizaciones de productores con el Consejo Insular de Aguas, que es el que es responsable de la generación de aguas aquí en La Palma, y por tanto, bueno, esa coordinación creo que es necesaria, además la impulsamos siempre y los acompañamos de la Consejería de Agricultura, porque bueno, a pesar de que no es competencia directa nuestra, sí que nos afecta de forma directa y por tanto sí nos preocupa y por eso seguimos de cerca esta circunstancia, ¿no? La semana pasada se desplazaba a Bruselas Alicia Van Ostende para plantear en Bruselas pues toda la problemática de la isla de La Palma y solicitar que pues la administración europea se ponga las pilas con nosotros. Vamos a preguntarle lo que usted le pedía. Sí, bueno, yo creo que la Unión Europea ha sido sensible con nosotros desde el principio. En noviembre pasado estuvimos, en noviembre o diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, estuvimos allí negociando mantener las ayudas durante un tiempo. Conseguimos que durante el 2022, que es este año, y el año que viene, el 2023, se mantengan las ayudas para esas fincas sepultadas bajo la lava, con el compromiso de que el Gobierno de Canarias tiene que presentar un plan de reconstrucción. Eso es lo que estamos trabajando, ese estudio de viabilidad, precisamente para también llevarlo a Europa y justificar que la voluntad es reconstruir y que por tanto también necesitamos que se puedan seguir manteniendo las ayudas durante el tiempo de reconstrucción. Eso será la siguiente batalla, yo creo, ¿no? en la Unión Europea. Sí que es verdad que desde la Unión Europea nos explicaron que veían con muy buenos ojos que estuviésemos ya trabajando en este plan, que les parecía muy positivo también para precisamente afianzar las ayudas en el futuro. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que esa coordinación también con la Unión Europea es necesaria. También es necesario recordarles que seguimos existiendo, que seguimos teniendo este problema en La Palma, que es un problema que afecta a La Palma, pero que afecta a toda Canarias. En el caso de la producción de plátanos, estamos viendo cómo las marcas semanales son mucho más bajas que las mismas semanas de otros años, cómo están llegando mucho menos kilos a Península de Plátano de Canarias. Eso afecta en forma positiva porque estamos teniendo muy buenos precios, pero a largo plazo entendemos que también puede crear distorsiones en el mercado y pérdida de mercado por la diferencia tan grande que tenemos de competitividad con la banana, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que estar allí en Europa es necesario, seguirles recordando que somos regiones ultraperiféricas, que necesitamos un trato diferenciado y yo creo que lo estamos teniendo, la verdad. Consejera, pero también en Europa le recordaron que lo que se vaya a hacer tiene que ser sostenible para un poco seguir con la Agenda 2030, ¿no? Sí, efectivamente, nos recalcaron bastante que tenemos que ser sostenibles, que la política agraria común va en ese sentido, cada vez menos uso de plaguicidas, de productos fitosanitarios, una agricultura más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente y yo creo que lo podemos hacer también aquí en Canarias, a pesar de las limitaciones que tenemos, ¿no? Pero yo creo que los agricultores que son muy profesionales, que han ido evolucionando muchísimo también en el uso de productos fitosanitarios y que bueno, que también el reto de la futura política agraria común es también la sostenibilidad y en ese sentido, bueno, pues también tendremos que ir en el sector platanero.